Sesión pública ordinaria de 25 de septiembre de 2020. Buenos días. Debido a la emergencia sanitaria relativa a la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, en concordancia con los retos sanitarios que conlleva la nueva normalidad y en consistencia a las recomendaciones del Gobierno federal en materia de sana distancia, con la finalidad de prevenir una mayor propagación del virus en lugares concurridos, además de que esta Sala Regional del Caribe se encuentra obligada a adoptar las medidas que resulten necesarias para proteger la salud de todas las personas ante el grave riesgo que implica la referida enfermedad, se les informa a todos los presentes que esta sesión será a distancia a través del sistema de videoconferencia. Secretario de Acuerdos, se le solicita que confirme si alguna persona se encuentra en las instalaciones de esta sala y desea presenciar la presente sesión. Buenos días, magistrado presidente. Debe constar que no compareció persona alguna. Gracias, secretario. Ahora, por favor, se le instruye para que verifique si está correctamente activado el sistema de videograbación con el fin de cumplir con lo establecido en el numeral 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con gusto, magistrado. Señor magistrado presidente, se le informa que el sistema se encuentra activado y funciona adecuadamente. Asimismo, se hace de su conocimiento que se verifica la asistencia del Pleno de la Sala Regional del Caribe, integrada por el magistrado Alberto Romo García, presidente de la Sala, en suplencia por falta temporal del magistrado presidente Manuel Carapio Ortiz, conforme a lo dispuesto por el artículo 32, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y titular de la tercera ponencia de esta Sala, así como el licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán, primer secretario de Acuerdos de la primera ponencia, designado con tal carácter por el magistrado Manuel Carapio Ortiz, titular de dicha ponencia, y autorizado por el presidente de esta sala para suplir la ausencia temporal del titular de la primera ponencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 48, tercer párrafo, y 59 de la Ley Orgánica de este tribunal. Así como el licenciado Rogelio Olvera Márquez, primer secretario de Acuerdos de la segunda ponencia de esta sala, actuando en suplencia por falta temporal de la magistrada titular de dicha ponencia, a partir del 2 de marzo de 2020, de conformidad con los artículos 48, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, primero y segundo, en relación con el considerando 12 del Acuerdo G-J-A-31-2020, de 5 de marzo de 2020, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se aprobó que dicho secretario suple la falta de la magistrada en la ponencia de su adscripción y ante la falta de magistrados supernumerarios de este tribunal para ese fin, mismo que se encuentra publicado en la página web institucional de este mismo órgano. Es cuanto, magistrado. Magistrado, tiene desactivado su micrófono. Gracias. Una vez verificada la asistencia, se abre la sesión pública ordinaria de esta Sala Regional del Caribe, fijada para hoy, siendo las 11:04. Secretario, le solicito de cuenta del listado de asuntos a sesionar conforme al orden del día. Con gusto, señor magistrado presidente. Respecto a los asuntos de la primera ponencia, conforme al orden secuencial establecido para la sesión de esta Sala Regional del Caribe, corresponde iniciar con el asunto listado de la primera ponencia en el orden del día, siendo ponente el licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. Gracias. Licenciado Duarte, ¿tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias, magistrado presidente. Muy buenos días. Doy cuenta al Pleno del siguiente asunto. Juicio contencioso administrativo número 8419-20-01-7. Sentencia definitiva emitida en cumplimiento a la ejecutoria de 11 de junio del 2020 dictada por el primer tribunal colegiado del 27º Circuito al resolver el amparo directo 38/2020. En el presente juicio, la resolución impugnada está contenida en el oficio 500-48-00-00-2018-4518 del 10 de diciembre de 2018, en donde se resolvió autorizar parcialmente la devolución solicitada por la hora demandante por concepto de impuestos sobre la renta respecto al ejercicio 2017. A continuación, señalaré las consideraciones del proyecto. En el considerando quinto, se analiza el único concepto de impugnación del escrito inicial de demanda, donde la parte actora aduce que en forma ilegal, la autoridad demandada resuelve que las cantidades percibidas corresponden a una gratificación o compensación adicional y no a una jubilación
perdiendo de vista el principio de modo, tiempo y circunstancia que sucedieron los hechos para el pago de su jubilación, ya que se entregaron en un solo pago y en una exhibición. Asimismo, aduce que la autoridad pretende que la entrega de esas cantidades debió haberse llevado a cabo por el método de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que para el caso en concreto no es de observancia para los cálculos respectivos, perdiendo de vista lo establecido en la ley del impuesto sobre la renta, cuya aplicación es estricta conforme al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, la actora refiere que la autoridad demandada aplicó fundamentos legales contrarios al tratamiento de la jubilación y calculó una retención de impuestos sobre la renta diferente a la que debió percibir, señalando para ello que la demandada pretende ubicarla en un supuesto jurídico como si estuviera sujeta a una relación laboral en activo en el ejercicio 2017, a pesar de haber demostrado que se le concedió una pensión por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como con los comprobantes de pago relacionados, siendo inaplicables los artículos 94, 95 y 152 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y que al momento de recibir la gratificación por jubilación ya se encontraba en el supuesto de separación, por lo que, para efectos del monto exento de dicha gratificación, considera que la autoridad debió ubicarla en el supuesto establecido en el artículo 93, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que refiere a las cantidades que se obtengan las personas que se encuentren jubiladas o pensionadas. Sin embargo, la autoridad pretende demostrar otro tipo de ingreso solicitado. El proyecto propone desestimar por infundado este argumento, ya que el artículo 93, primer párrafo, fracciones 4 y 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y los diversos 171 y 172 de su reglamento establecen un trato a las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y otro trato a la prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación en cuanto a los montos que los contribuyentes tienen derecho a considerar como exentos del pago del impuesto sobre la renta. Pues mientras a los primeros conceptos les establece dos tipos de exención, la primera relativa al monto máximo diario a 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal, la segunda, que consiste en un monto máximo de 90 veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevados al año, dependiendo si el trabajador conviene o no con el empleador a que el pago de la jubilación, pensión o haber de retiro se cubra mediante un solo pago o pago único. En lo referente a los otros conceptos, prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, solo se establece una exención consistente en 90 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio. Ahora bien, la parte actora reconoció que el 31 de enero de 2017 se le otorgó una pensión con efectos a partir del 1 de enero de 2017 como jubilado por la Secretaría de Educación Pública, situación que no es controvertida por la autoridad demandada. De igual forma, expresó que recibió cierta cantidad por concepto de gratificación por jubilación, lo cual acreditó con una reproducción del talón de pago por jubilación expedido por la Secretaría de Educación Pública. Al respecto, la gratificación por jubilación, de acuerdo con los lineamientos normativos que regulan el otorgamiento y pago de las prestaciones autorizadas al personal adscrito a los subsistemas centrales de la Secretaría de Educación Pública incorporados al modelo de educación media superior y superior para el bienio 1999 y 2001, así como del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, es un concepto que se cubre al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas centrales de la Secretaría de Educación Pública incorporados al modelo de educación media superior y superior, como una compensación adicional que se otorga al trabajador con motivo de su pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o por cesantía en edad avanzada. Asimismo, se tiene que el trámite de la prestación se realizará mediante un formato único de personal y se cubrirá al interesado a través de los medios que establezca el sistema de pago vigente, con cargo a la partida presupuestal 1505, denominada prestaciones de retiro, y se identificará con el código de pago 63. Por último, dicha prestación será objeto de retención del impuesto sobre la renta sobre el excedente de 90 veces el salario mínimo general diario del área geográfica del lugar en que tuvo su adscripción el trabajador por cada año de servicios. En este sentido, se estima que la cantidad que obtuvo la parte actora de la Secretaría de Educación Pública por concepto de gratificación por jubilación no tiene carácter de jubilación, sino más bien de una compensación adicional que se otorga al trabajador con motivo de su separación al jubilarse, por retiro de edad avanzada y tiempo de servicios o por cesantía en edad avanzada, por lo que se trata de un pago por separación. En este sentido,
Para efectos de determinar el monto exento de dichos ingresos, se debe estar a lo que establece el artículo 93, primer párrafo, fracción 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en razón de que este numeral es el que está referido a cualquier ingreso que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos. En conclusión, el referido precepto no contiene naturaleza de una jubilación, pues no deriva de la renta o del retiro programado a que hace alusión el artículo 6 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Esto es, del beneficio periódico que recibe el trabajador durante su retiro o sus familiares derechohabientes, por virtud del contrato de seguro de pensión que se celebre con la aseguradora de su preferencia o de la modalidad para obtener una pensión fraccionando el monto total de los recursos de la cuenta individual, sino que se trata de una compensación adicional que se le cubrió con motivo de su separación, motivo por el que para efectos del monto exento de la misma no debe estarse la fracción cuarta del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 171 de su reglamento, sino la fracción 13 del mismo artículo 93 y el 172 de su reglamento. No es solamente que la actora sostenga que la autoridad se limitó a verificar la procedencia de la devolución basándose en la documentación que se encuentra en sus archivos electrónicos sin tomar en cuenta la información aportada durante el trámite de la devolución, siendo que la actora se limita a aducir que no le fueron valoradas sus pruebas, pero no expone los argumentos necesarios que demuestren que las pruebas que sí fueron valoradas sean insuficientes para demostrar que el monto que obtuvo no era una jubilación, así como tampoco aduce qué pruebas no le fueron valoradas y si tales pruebas hubiesen sido valoradas, en qué forma traería como consecuencia que el sentido de la resolución impugnada hubiese sido distinto. Es decir, el hecho de que la demandante manifieste que la autoridad demandada no valoró sus pruebas que ofreció al solicitar la devolución no es suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, pues tiene la carga de especificar cuáles fueron estas pruebas que no se valoraron y por qué, si se hubiesen valorado, ello demostraría que sí procedía a su devolución en forma total en los términos que fue solicitado. Tampoco obsta a la actora pretenda que su empleadora, al momento de generar el comprobante fiscal digital denominado CFDI, consignó el método de pago de una sola exhibición y, por lo tanto, el pago efectuado es por jubilación. Esto es así, pues el simple hecho de que la Secretaría de Educación Pública la haya efectuado en un solo pago no implica que se trate del pago de una jubilación, pues para determinar si un pago es por jubilación es necesario esclarecer cuál es la naturaleza del concepto pagado, siendo en este caso nos encontramos ante un ingreso por gratificación por jubilación, el cual, como hemos indicado anteriormente, tiene el carácter de una compensación adicional que se le entregó a la demandante con motivo de haberse jubilado. Por otra parte, se estima que la retenedora de la actora, esto es, la Secretaría de Educación Pública, correctamente consideró que los ingresos que le pagó a la actora quedaban ubicados en el modo de percepciones, total, separación, indemnización y no en el de jubilación, siendo que tal como quedó relatado con antelación, se resolvió que esa cantidad no es una jubilación, sino una compensación adicional que recibió la trabajadora como una gratificación por tantos años de servicios prestados con motivo de su separación por jubilación. Por último, la actora sostuvo que la resolución impugnada es ilegal porque se sustenta en artículos que violan los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 31, fracción cuarta, 123, párrafos primero y segundo, apartado A, fracción octava y apartado B, fracción 11ª, inciso A, constitucionales, y 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, por lo cual solicita que se realice una interpretación conforme atendiendo al principio pro persona. Lo anterior se estima inoperante, pues si bien conforme a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el cual entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación, el artículo 1 se reforma en donde se advierte que deriva que este tribunal se encuentra obligado a efectuar un control difuso de constitucional y convencionalidad de las disposiciones legales que sean violatorias de derechos humanos establecidas en la Constitución Federal, que hayan sido invocadas como fundamento en un acto o resolución sometido al conocimiento de este tribunal y que el nuevo orden constitucional obliga a esos magistrados de este tribunal a examinar el fondo de los conceptos de impugnación en los cuales se plantee que el acto impugnado está fundado en una norma jurídica que vulnere el derecho humano y no declararlos inoperantes. Sin embargo, la parte actora inobserva que para el análisis de control de convencionalidad es menester confrontar la norma secundaria con una norma constitucional o de protección de derechos humanos, lo cual de manera alguna se advierte que haya realizado la parte actora. Ello es así,
En virtud de que este cuerpo colegiado se estima en este proyecto, determina que la aplicación del control convencionalidad que se encuentra tutelado en el artículo 1 de la Constitución no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En esta medida, en cuanto a la aplicación de un control de convencionalidad y del principio pro homine que el actor aduce debe aplicársele, tales manifestaciones deben ser inoperantes en virtud de que no reúnen los requisitos mínimos necesarios para que resulte eficaz un planteamiento con el que se exponga la violación de los derechos humanos, ya que dichos requisitos se encuentran particularmente el que se expongan argumentos suficientes para la debida demostración de que la actuación de la autoridad enjuiciada resulta violatoria de los citados derechos humanos o que contraviene una norma determinada por la ley superior. Lo que no se cumple en el caso que nos ocupa, toda vez que la parte actora se limita a aducir que los artículos en que se sustenta la resolución impugnada violan sus derechos humanos, sin que al efecto exponga cuáles son los motivos por los que se estima violados en su perjuicio tales derechos humanos, ya que no es suficiente con manifestar que deben ser aplicados dichos principios. No pasa desapercibido en el proyecto que el actor sostiene que es un adulto mayor y que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ya que por su edad avanzada forma parte del llamado grupo vulnerable y que el Estado debe en todo tiempo proteger. Sin embargo, la demandante deja de apreciar que su condición de adulto mayor no constituye una justificación válida para dejar de observar los presupuestos procesales de la acción y requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción. Además de que, tal como ha quedado establecido, el control de convencionalidad que se encuentra tutelado por el artículo 1 constitucional no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En tal virtud, el proyecto propone que al resultar infundados los conceptos de impugnación e inoperantes los otros planteados, el proyecto propone reconocer la validez de la resolución impugnada en términos del artículo 52, fracción primera de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es cuenta del proyecto, señor magistrado presidente. Gracias, licenciado. Queda a consideración de todos el proyecto del que ha dado cuenta. Sin comentarios. Yo tampoco tengo comentario alguno, por lo que le pido al secretario que se sirva a tomar votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente, se procede a tomar la votación correspondiente. Licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. A favor del proyecto, licenciado. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Gracias. Nuevamente tiene el uso de la voz el licenciado Duarte. Muchas gracias, magistrado presidente. Le informo al Pleno que no existen más asuntos listados por parte de esta primera ponencia. Señor magistrado presidente, me permite informarle que el sentido del proyecto aprobado de la primera ponencia es el siguiente, correspondiente al expediente 84, diagonal 19-20-01-7. La votación fue aprobada por unanimidad de votos con el sentido validez de la resolución impugnada en términos del artículo 52, fracción primera de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En cuenta, señor magistrado presidente, el asunto listado correspondiente de la primera ponencia. Gracias, secretario. Le pido, por favor, que continúe con el orden del día. Con gusto, magistrado. Corresponde continuar con los asuntos de la segunda ponencia, conforme al orden establecido para la sesión ordinaria de esta Sala Regional del Caribe, siendo el ponente el licenciado Rogelio Olvera Márquez. Gracias, buen día a todos. Doy cuenta al Pleno de los siguientes asuntos por orden. El primer asunto corresponde al juicio contencioso número 570, diagonal 18-20-01-2. Sentencia definitiva dictada en cumplimiento a la ejecutoria de 21 de mayo de 2020 por el primer tribunal colegiado del 27º circuito en el amparo directo 41, diagonal 2020. En este asunto constituye la resolución impugnada el oficio número 500-49-00-05-01-2017-
09090 de fecha 22 de noviembre de 2017, emitida por el subadministrador desconcentrado de Auditoría Fiscal 2, en suplencia por ausencia del administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal de Quintana Roo 2, del Servicio de Administración Tributaria, a través de la cual se determinó un crédito fiscal en su calidad de responsable solidario de determinada sociedad anónima de capital variable por concepto de impuesto sobre la renta, actualización y recargos en cantidad total de 11.865.795 pesos con un centavo. Consideraciones del proyecto. En el considerando quinto, pues por cuestión de orden público, el proyecto propone analizar la causal de improcedencia por extemporaneidad hecha valer por la autoridad demandada. Al respecto, es preciso decir que el impetrante impugnó el acto sujeto a debate, manifestando tener conocimiento de esa resolución con motivo de la queja instada ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, donde también se le dieron a conocer las constancias de notificación por estrados respectivas. En ese contexto, en el escrito de demanda, el actor combate la notificación de la resolución impugnada, en particular en los agravios primero al sexto, donde esencialmente sostiene lo siguiente. En el primero, que el acuerdo de notificación por estrados de la resolución determinante no se encuentra suficientemente fundado, pues las razones dadas por la autoridad no justifican cuál de todas las hipótesis previstas fue la que se actualizó. En el segundo, que el acuerdo de notificación por estrados de la resolución determinante fue emitido por una funcionaria que no demostró estar en aptitud de suplir al titular. En el tercero, que para la práctica de la notificación por estrados de la resolución impugnada, no consta que se publicó dicha liquidación en la página electrónica establecida por la autoridad fiscal. En el cuarto, que las actas de asunto no diligenciado que sustentan la notificación por estrados carecen de la suficiente circunstanciación en cuanto a la identificación de la calidad como notificadora de la funcionaria actuante. En el quinto, que la autoridad no dejó citatorio con quien estaba en el domicilio o con algún vecino, donde en caso de rehusarse a recibir el citatorio, éste debió comunicarse por buzón tributario. Y en el sexto, que la ley no establece un número de visitas o diligencias previas que el notificador deba realizar en el domicilio del contribuyente, a efecto de poder materializar la notificación, y en este caso, cuestiona las diligencias realizadas por generar duda de que en realidad la notificadora se constituyó en la forma en que lo hizo y, por tanto, que se haya justificado la consecuente notificación por estrados. Por su parte, en sus correlativos de contestación, la representación jurídica de las enjuiciadas sostiene que son infundados los argumentos de la actora porque, en su consideración, las constancias reúnen los requisitos legales. Por su parte, al ampliar la demanda, con motivo de las pruebas allegadas novedosas por la representación jurídica de la demandada, en sus agravios primero y segundo, el impetrante sostiene que resultan insuficientes las pruebas aportadas por su contraria, ya que no exhibió las constancias con las que demuestre el día en que se publicó la resolución determinante y el día en que se retiró dicha publicación del portal del Servicio de Administración Tributaria, donde el acuse de información aportado carece de la firma autógrafa de funcionario competente, debidamente fundado y motivado, que certifique las fechas antes referidas. Añade que las documentales aportadas en la contestación no generan certidumbre jurídica sobre la existencia de los documentos de origen, pues refieren a representaciones que surgen de la pantalla de consulta de notificación electrónica del Servicio de Administración Tributaria, pero no es posible afirmar que pueden ser vistas desde el portal del aludido servicio. Y además, se indica que son copia fiel de una copia certificada, pero no existen elementos que permitan advertir que efectivamente se está frente a una copia de un documento certificado. Analizados los elementos probatorios y los argumentos, el proyecto propone declarar fundada la causal de improcedencia propuesta por la autoridad por lo siguiente. En primer lugar, porque del acuerdo de notificación por estados se infiere que la autoridad ordenadora justifica y sustenta su proceder específicamente en una de las hipótesis previstas en la fracción tercera del artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, referente a que no fue localizable en el domicilio que tiene manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Por ende, es inconcluso que se dan las razones, causas o circunstancias particulares en las cuales se apoyó la autoridad para notificar el acto combatido del modo en que lo hizo, aunado a que en el propio documento se invoca el precepto legal exactamente aplicable al caso y se establece con puntualidad en cuál de todas las hipótesis ahí previstas encuadró la conducta desplegada por el actor.
sin que para ello fuera necesario justificar algún otro supuesto de los previstos en la fracción quinta del artículo 110 de ese mismo código que pudiera haberse actualizado en el caso en particular. En segundo lugar, respecto a la fundamentación dada en el acuerdo de notificación por estrados para sustentar la suplencia de la funcionaria emisora, el demandante no cuestiona la totalidad de requisitos en torno a la figura de la suplencia, sino solamente uno de ellos, el atinente al fundamento que prevé la potestad a favor del suplente por considerar que no se siguió el orden que ahí se establece. En lo concerniente al orden en el cual pueden actuar los subadministradores desconcentrados de auditoría fiscal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, de acuerdo con el artículo 24, último párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, resulta equívoca la interpretación que hace el accionante, toda vez que su redacción no establece que se deba respetar un número consecutivo para que pueda actuar cada subadministrador, ni que la actuación de alguno de ellos, como auxiliares, esté condicionada progresivamente al orden numérico previsto en dicho numeral, por lo cual, bajo el principio de interpretación que establece que donde la ley no distingue, no debemos distinguir, no existe limitante para que cualquiera de los 8 subadministradores de referencia pudieran suplir al administrador titular en forma indistinta, esto es, sin sujeción a determinado orden. En tercer lugar, de las constancias que obran en autos se constata que sí existe evidencia de que la notificación por estrados se publicó en la página electrónica de la Autoridad Fiscal, acorde con la exigencia establecida por el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, específicamente del acuerdo de notificación por estrados de 27 de noviembre de 2017, acta de notificación fijación por estrados de 28 de ese mismo mes y año, y acta de retiro de documentos notificados por estrados de 20 de diciembre de esa misma anualidad. Destaca como situación particular que no existe una formalidad específica que deba colmarse para dejar constancia de la notificación por estrados en el expediente que corresponda, en lo referente a la publicación por medios electrónicos. En tanto que del contenido de los precitados documentos se advierte que desde su inicio se ordenó la publicación del acto impugnado por 15 días consecutivos en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, pero además de las actas de fijación y retiro de los estados se observa con total claridad que durante el mismo tiempo que se realizó la notificación en los estrados de la autoridad ordenadora, se llevó a cabo esa publicación, ante lo cual la constancia fehaciente y avalada en documentos públicos con pleno valor probatorio de la publicación en la página del Servicio de Administración Tributaria lo constituyen las propias actas de referencia, las cuales no fueron refutadas por el impetrante en cuanto a lo asentado en ellas, y por ende se colige que la autoridad sí dejó constancia de la actuación en medios electrónicos cuestionada en el expediente respectivo. Aunado a ello, los elementos probatorios allegados por la autoridad en su contestación de demanda, consistentes en la impresión de pantalla de consulta, de notificación electrónica en la página del Servicio de Administración Tributaria y acuse de información con fecha de creación de 29 de noviembre de 2017, devienen intrascendentes para demostrar el cumplimiento ya constatado, y por tanto los argumentos plasmados contra dichas documentales son igualmente intrascendentes, pues incluso sin estas documentales existe certeza de que la autoridad dejó constancia de la publicación en medios electrónicos. En cuarto lugar, respecto al arguido en el sentido de que la funcionaria actuante en las actas de asunto no diligenciado no circunstanció debidamente su identificación en su calidad de notificadora, debe precisarse que en el presente asunto no estamos en presencia de la notificación de la orden de visita domiciliaria, ni de un acto dentro del procedimiento administrativo de ejecución, supuestos en los cuales los numerales 44, fracción tercera y 152 del Código Fiscal de la Federación sí establecen como obligación de los visitadores o ejecutores la debida identificación. Así, dado que las diligencias que sustentan la notificación por estado siguen las mismas reglas que las previstas para las notificaciones personales, entonces, el hecho de que el notificador no se identifique ante la persona con quien interactuó durante la diligencia respectiva no implica que tal actuación carezca de validez, aspecto que incluso ha sido delimitado por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 187/2004. En quinto lugar, deviene inaplicable el requisito pretendido por el actor en el sentido de que la evidencia de interacción con vecinos en las actas de asunto no diligenciado de 22, 23 y 24 de noviembre de 2017, la notificadora debió dejar citatorio o, en su defecto, comunicar ese documento por medio de buzón tributario. Lo anterior, esencialmente, atento a que para efectuar una notificación por estados en términos de la fracción tercera del artículo 134 del Código Tributario Federal, no será exigible la práctica de un citatorio previo
en los casos en los que el notificador haya circunstanciado en el acta o actas respectivas las causas por las cuales adquiere convicción de que la persona a notificar está no localizable en el domicilio señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, ni en otros horarios u otros días distintos al aludido en ese documento. Lo anterior es así, ya que si se tiene certeza de que el contribuyente está como no localizable de manera permanente, resulta ocioso diligenciar un citatorio, porque de cualquier forma no se encontraría el buscado si se acudiera el día señalado en dicho documento. Es decir, resulta innecesario dejar un citatorio con alguna persona, por ejemplo, un vecino, dado que éste se encontraría imposibilitado para hacer del conocimiento del contribuyente la citación, al existir certeza de la no localización del contribuyente, ni en la fecha y momento en que actuó el notificador, ni en algún otro horario del día hábil siguiente, como en la especie acontece. No es óbice de lo anterior que el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación prevea la posibilidad de comunicar el citatorio respectivo a través de buzón tributario, toda vez que esa posibilidad es de la diversa que alude a que cuando no se encuentra quien deba notificarse. En sexto lugar y en último término, lo que firma el impetrante, las actas de asunto no diligenciado cumplen con la debida circunstanciación legal a que contrae el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación y por ende son aptas para justificar la notificación por estrados que ahí se analice. Del contenido de estos documentos se advierte que la notificadora actuante justificó plenamente que el contribuyente buscado no fue localizable en su domicilio fiscal, esto es, a partir de un análisis en conjunto y adminiculado de las 3 diligencias desarrolladas, las que no deben ser vistas en forma aislada como pretende el demandante, ya que corresponden a una misma actuación y de las cuales derivan como hechos legalmente afirmados y no desvirtuados los siguientes. Primero, que por el dicho de 3 personas diversas, vecinas, que desde hace varios años el inmueble se encontraba vacío o desocupado, con alusión a una temporalidad aproximada de esa circunstancia de 10 años. Segundo, que 2 de las 3 personas manifestaron conocer a la hora actual años atrás, pero afirmaron que éste no habitaba el inmueble y no vivía allí desde hace varios años. Tercero, que la funcionaria actuante constató al asomarse al interior del domicilio por una ventana que el inmueble estaba desocupado. Cuarto, que la notificadora precisó que no observó en el domicilio movimiento propio de una empresa, establecimiento u oficina, ni personas entrando o saliendo, ni que se llevara a cabo alguna actividad comercial o prestación de servicio alguno. Y quinto, que durante los días en que actuó la funcionaria, en los lapsos de tiempo en que intentó notificar el acto impugnado, nadie atendió a su llamado. Finalmente, el actor cuestiona aisladamente diversos aspectos de los ya mencionados, pero sin argumentar ni aportar elementos de convicción suficientes tendentes a demostrar que en realidad estaba localizable en esa temporalidad. De esa guisa, se considera legal la notificación del acto impugnado y se puede concluir que este fue del conocimiento del impetrante en la fecha en que se levantó el acta de notificación por estrados y no en la data que refiere, por lo cual se concluye que la demanda se presentó fuera del término legal, configurando con ello las causales de improcedencia y de sobreseimiento invocadas por la autoridad. Por lo anterior, el proyecto propone decretar el sobreseimiento de oficio. En cuenta, señor magistrado presidente. Muchas gracias. Integrantes del Pleno de la Sala, está a consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. El suscrito no tiene comentarios que realizar. Gracias, licenciado. En mi caso, yo sí comento que, en mi opinión, considero que el aspecto en el que el actor manifiesta que se debió de haber en todo caso dejado citatorio, me parece un argumento procedente. Me voy a permitir tomar mi teléfono, pero porque aquí tengo los datos de la jurisprudencia. Esto a efecto de dar cumplimiento a la jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte, la 118-2015, que nos llevaría a la necesidad de tener que dejar citatorio. Tengo claro que en el proyecto se invoca también el criterio de sala superior de este tribunal, donde se precisa en algún caso por qué no tendría que dejarse, y es básicamente como lo toma el proyecto, porque se está partiendo de que si el actor ya no era localizable, ¿qué efecto tendría dejar citatorio?
No obstante, no lo comparto. Creo que tendríamos que irnos a la regla establecida por la Suprema Corte en dejar citatorio por la razón de que no hay certeza de que ese citatorio fuera a ser improcedente o estéril, como afirma el proyecto, dado que en una de las actas de asuntos no diligenciados, el vecino con el que se entendió manifiesta que ese departamento está en remodelación porque se renta. Me parece un dato y un indicio suficiente para considerar que se debió de haber dejado el citatorio. No creo que podamos partir de que estaba definitivamente como no localizable. Adicionalmente a ello, tampoco me parece que el acta pueda, de asuntos no diligenciados, tener la fuerza que se le pretende dar en el proyecto por dos razones. La persona que diligenció dice que pudo constatar al asomarse al interior del museo por la ventana que el inmueble estaba desocupado. Llama la atención porque refiere que no pudo entrar al edificio y la unidad en la que supuestamente está el domicilio del actor está en un primer piso. Por lo tanto, desde la calle, tratar de ver el interior de un primer piso no me queda claro de qué manera. Y si no pudo entrar al edificio, el hecho de que también mencione que no vio entrar y salir personas no precisa si concretamente al edificio o a la unidad que es el domicilio del actor. Eso es el aspecto en el que difiero. Concuerdo en el resto del proyecto y esa sería únicamente mi posición. Es todo, gracias. Gracias, Maxwell, presidente. En el caso particular, sostengo las consideraciones del proyecto, esencialmente por el análisis en conjunto de todos los elementos, como se señala en el proyecto que se propone, no vistos de manera aislada, sino con el dicho de terceras personas, con la evidencia clara en diversas actuaciones donde están las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que se pueda entender que la persona no estaba localizable en ese momento y que por tal motivo era innecesaria la entrega de un citatorio. Es todo. Gracias. Si no existen más comentarios, le pediría al secretario que proceda a tomar votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente, se procede a tomar la votación correspondiente. Licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. A favor del proyecto. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Magistrado Alberto Romo García. En contra del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay mayoría de 2 votos a favor con el sentido del proyecto y 1 en contra. Gracias. Se le da nuevamente el uso de la voz al licenciado Rogelio Olvera. Gracias, señor presidente. Me dirijo al Pleno para dar cuenta con el segundo asunto del orden del día, que corresponde al juicio contencioso administrativo número 490, diagonal 16-20-01-8, sentencia definitiva emitida en cumplimiento a la ejecutoria de 4 de junio de 2020, emitida en el amparo directo 71, diagonal 2020, por el primer tribunal colegiado del 27º circuito. En este asunto constituye la resolución impugnada el oficio número 500-49-00-01-01-2006-000-306, de fecha 29 de enero de 2016, mediante la cual la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo II resolvió autorizar de manera parcial la solicitud de devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado en cantidad de 11.562.270, determinándose que no procedía el acreditamiento del impuesto al valor agregado hasta por la cantidad de 4.851.927 pesos con 85 centavos. Consideraciones del proyecto. Previamente me permito aclarar que el proyecto que se propone es con base en los criterios mayoritarios que hasta el momento imperan en la Sala Regional del Caribe. Aclarado lo anterior, en el considerando quinto, se realiza un estudio en conjunto de los conceptos de impugnación primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del escrito de demanda, donde esencialmente la actora combate los motivos de rechazo del acreditamiento del impuesto al valor agregado y su consecuente negativa de devolución. En
En esta parte, el proyecto propone declarar infundados los conceptos de impugnación en estudio en virtud de las siguientes consideraciones. Dentro del trámite regulado por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad tiene expedita su facultad para verificar a los proveedores relacionados con el contribuyente solicitante del saldo a favor y corroborar si llevaron a cabo transacciones que originaron el saldo en cuestión e inclusive para ejercer sus facultades fuera de dicho trámite a fin de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de aquellos contribuyentes. Y en caso de advertir que no se realizaron dichas operaciones, determinar su inexistencia exclusivamente para efectos fiscales, sin que para tal efecto se tenga que iniciar el procedimiento previsto en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, como se sostiene en la demanda, pues la atribución consignada en el artículo de referencia no excluye la facultad contemplada en el diverso numeral 22D. Lo expuesto se afirma porque el hecho de que los contribuyentes o facturas cumplan con los requisitos fiscales no implica necesariamente que en automático proceda su devolución o acreditamiento correspondiente, sino que debe existir la certeza de que las operaciones en ellos amparadas en realidad hayan nacido a la vida jurídica o se hayan materializado. Aclarado lo anterior, se precisa que es incorrecta la apreciación de la actora respecto a que el acto impugnado se basa únicamente en lo advertido a través de la revisión realizada en las bases de datos de la autoridad, pues, contrario a ello, tal como lo sostiene el primer tribunal colegiado del 27º circuito en la ejecutoria que resolvió el recurso de revisión fiscal 15/2018, que corresponde al antecedente del presente asunto, el estudio de la resolución impugnada permite establecer que la decisión ahí contenida es producto de la presunción generada del análisis concatenado de los resultados obtenidos del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, en unión con la revisión realizada a diversas declaraciones presentadas por los proveedores de la contribuyente solicitante de la devolución y de los proveedores, a su vez, de aquellos. En efecto, la autoridad válidamente concluyó que ninguno de los proveedores inmersos en la cadena productiva de la actora contó con los recursos suficientes para llevar a cabo la prestación de servicios de construcción de la citada obra, por lo que se trata de operaciones inexistentes. Ello es así, ya que no se logró demostrar que los proveedores de la demandante contaran con los elementos, infraestructura, empleados, equipo, activos y capacidad para poder ejecutar las obras y servicios relacionados con la construcción de un inmueble, por lo que las facturas expedidas por sus proveedores no pueden producir efectos fiscales, ya que dichas operaciones no se materializan. Máxime, que de la consulta a los diversos apartados de la base de datos del Servicio de Administración Tributaria, así como del ejercicio de sus facultades de comprobación, la fiscalizadora conoció que los proveedores de la actora y diversos contribuyentes relacionados con dichos proveedores presentaron sin información u omitieron la presentación de sus declaraciones anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2014, las declaraciones mensuales del impuesto al valor agregado del mes de noviembre de 2014, las informativas de datos por terceros, las declaraciones informativas múltiples y se advirtieron otras irregularidades en su situación fiscal. En ese sentido, la presunción construida por la fiscalizadora no es producto de la valoración aislada de inconsistencias o incumplimiento advertidos en declaraciones a cargo de terceros. Por lo contrario, partió de la información y documentación de que se allegó con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como de la revisión de declaraciones realizadas por sus proveedores, trascendiendo a verificar igualmente lo declarado a su vez por los proveedores de aquellos, ponderando que no se limitó a sostener la falta de la presentación de declaraciones, sino que valoró concatenadamente tanto lo efectivamente declarado como lo que no se llevó a cabo. Y en tal medida, es válido que sustentara el rechazo de la devolución en la presunción ahí construida. Máxime, que reconoció la existencia de ciertos comprobantes fiscales y de pagos realizados que se alegaba vinculados a ellos, pero trascendió a establecer que las operaciones ahí consignadas no podían tenerse por existentes por las razones expresadas en el propio acto. Por ya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno en materia administrativa del 16º circuito, con número de registro 2015101. Del rubro saldo a favor, cuando se presenta una solicitud de devolución, la autoridad puede hacer uso de las presunciones para verificar la efectiva realización de las operaciones de las que aquel se hace derivar y, en su caso, concluir que no se materializaron. En tal virtud, es claro que el sustento toral de la resolución impugnada lo constituye la presunción derivada de la valoración concatenada de la información y documentación obtenida con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, descritas previamente.
Con relación a la verificación de las declaraciones formuladas, tanto por los proveedores de la contribuyente, así como a su vez de los proveedores de aquellos. En tal medida, a quien le correspondía la carga probatoria para desvirtuar tal presunción era la parte actora, donde para tenerse por satisfecha no bastaba con la existencia del respectivo comprobante fiscal que cumpliera por sí mismo con los requisitos que impone el marco legal aplicable, ni siquiera con la constancia que acredite la transmisión de dinero entre un contribuyente y otro, y que se atribuyan a las aportaciones consignadas en el comprobante respectivo, sino que las pruebas de auto susceptibles de valoración deben generar efectiva convicción sobre la existencia de las operaciones de mérito. Al respecto de la resolución impugnada, se advierte que para acreditar que las operaciones realizadas con sus proveedores efectivamente se llevaron a cabo, la OIA actora exhibió ante la autoridad fiscal principalmente las siguientes pruebas: registros contables, libros y papeles de trabajo, facturas, estados de cuentas bancarios, diversos contratos, licencia de construcción y declaraciones de impuestos. En ese sentido, del análisis realizado y concatenado de las pruebas antes señaladas, se advirtió que las mismas son insuficientes para destruir la presunción alcanzada por la autoridad demandada. Aunado al anterior, no pasa inadvertido para esta sala que el actor ofreció en el juicio la prueba de inspección, misma que se llevó a cabo el 11 de agosto de 2016, donde el actuario adscrito a esta sala hizo constar esencialmente que se constituyó en el complejo hotelero respectivo y realizó un recorrido en las instalaciones, haciendo constar las entradas de acceso al inmueble, los edificios que componen el complejo y las características de las habitaciones. Sin embargo, del resultado de la prueba de inspección de referencia, no se puede llegar a concluir que en el periodo de noviembre de 2014 se materializaron los servicios prestados por los proveedores de la actora, pues no hay forma de establecer que los edificios, las habitaciones, los muebles, servicios e instalaciones con las que cuenta dicho complejo hotelero fueron construidos o proporcionados por sus proveedores, ni mucho menos que correspondan a las operaciones amparadas con los comprobantes fiscales observados por la fiscalizadora. Ante tales circunstancias, al encontrarse apegada a derecho la inexistencia de operaciones alegada por la autoridad, lo que justifica el rechazo del saldo a favor reclamado por la parte actora. Por lo tanto, el proyecto propone reconocer la validez de los motivos de rechazo. Por otra parte, en el considerando sexto, se da cuenta con la solicitud de indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, en el acto debe precisarse que el acto impugnado no ha sido anulado, pues contrario a ello, se reconoce su validez en el considerando inmediato anterior, que ha sido narrado. Por tal motivo, no procede condenar a la autoridad al pago de la indemnización por daños y perjuicios, como lo pretende la actora, al no darse alguno de los supuestos del mencionado artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Conclusión: el proyecto propone reconocer la validez de la resolución impugnada y, en consecuencia, no reconocer el derecho subjetivo de la actora respecto de la solicitud de devolución en materia del presente juicio. Finalmente, tampoco reconocer el derecho a la indemnización de daños y perjuicios a favor de la demandante. En cuenta, señor magistrado presidente. Muchas gracias. Queda a consideración del Pleno de la Sala el proyecto del que se ha dado cuenta. El suscrito no tiene comentarios que realizar en relación al proyecto propuesto. De mi parte tampoco tengo comentario alguno. En caso particular, se plantea el asunto conforme a los criterios mayoritarios que imperan en esta sala, difiero sustancialmente del proyecto, esencialmente porque considero que la suma concatenada de elementos probatorios sí demuestra la materialidad que se cuestiona. Me permita tomar el celular para leer un pequeño texto. En opinión del suscrito, debieron valorarse en conjunto el cúmulo de elementos probatorios allegados por la actora en forma adminiculada, conforme al método indiciario que impera en el modelo contencioso administrativo federal. Aunado a ello, se parte de un hecho no demostrado en forma directa, como lo es que los proveedores de la demandante no contaban con activos, infraestructura o trabajadores para presumir que las operaciones contratadas por la actora que detonaron el impuesto al valor agregado acreditable y saldo a favor solicitado a juicio de la autoridad no existieron. Sin embargo, se da cuenta con diversas documentales y elementos probatorios que, en opinión del suscrito, aun cuando se señalan como adminiculadas, se hace una estimación de manera individual. De ahí que, siguiendo el modelo indiciario,
sí le asista la razón al actor. En otro aspecto, considero que el tema de la jurisprudencia que se invoca es retroactivo para poder ser aplicada en el caso concreto y, pues, sin más comentarios, me reservo el derecho a realizar el voto particular respectivo en el presente asunto. Es todo. Gracias. Si no hay ningún otro comentario, entonces le pediría al secretario proceda a tomar la votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente, se procede a tomar la votación correspondiente. Licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. A favor del proyecto. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. En contra del proyecto, con la reserva para realizar el voto particular respectivo. Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay mayoría de 2 votos a favor con el sentido del proyecto y 1 en contra, con voto particular que formulará el licenciado Rogelio Olvera Márquez. De acuerdo, gracias. Y nuevamente se le da el uso de la voz al licenciado Rogelio Olvera. Gracias, magistrado presidente. Doy cuenta con el tercer asunto listado para la sesión por parte de la segunda ponencia. Corresponde al juicio contencioso administrativo número 1140, diagonal 17-20-01-8. Sentencia definitiva emitida en cumplimiento de la ejecutoria de 4 de junio de 2020 en el amparo directo 648, diagonal 2019, por el primer tribunal colegiado del 27º circuito. En este asunto constituye la resolución impugnada el oficio 2420767695000, diagonal R 18, diagonal 0031, diagonal 2017, de fecha 25 de octubre de 2017, en la cual la Subdelegación Playa del Carmen de la Delegación Estatal en Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social determinó un crédito fiscal a cargo de la actora por derivado de una determinación presuntiva en materia de construcción en cantidad total de 740,099 pesos con 74 centavos. Consideraciones del proyecto. En el considerando quinto, el proyecto propone declarar infundados los argumentos del accionante referentes a que es ilegal que en la resolución impugnada se asegure que la ejecución de la obra se realizó en el periodo comprendido del 13 de julio de 2016 al 31 de mayo de 2017, debido a que únicamente participó en la obra en el periodo comprendido del 13 de julio al 31 de agosto de 2016, ya que el dueño de la obra canceló el contrato de construcción. Se sostiene lo anterior, pues en auto sobra el reporte de información de la obra presentado por el hoy actor ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el 1 de noviembre de 2016, donde manifestó que la obra se llevaría a cabo en el periodo comprendido del 13 de julio de 2016 al 13 de julio de 2017. Asimismo, obra la licencia de construcción exhibida por el hoy demandante, donde se advierte que la vigencia de dicho documento abarca del 13 de julio de 2016 al 13 de julio de 2017. Así, de los elementos antes descritos, mismos que fueron aportados por el propio actor, se advierte que para constatar que la obra estaba estimada para llevarse a cabo del 13 de julio de 2016 al 13 de julio de 2017, sin que el accionante demuestre que la obra concluyó de manera anticipada como lo señala. En el considerando sexto, se aborda el segundo concepto de impugnación de la demanda, donde se cuestiona la indebida valoración de los elementos probatorios con que contaba la autoridad para determinar la situación directa del hoy actor y no presuntiva. Al respecto, el proyecto propone declarar infundado dicho concepto de impugnación. En la resolución determinante combatida, la autoridad se limita a indicar que el patrón no proporcionó la totalidad, declarar fundado el concepto de impugnación, corrijo. Retomo. La resolución combatida, la autoridad se limita a indicar que el patrón no proporcionó la totalidad de la documentación solicitada y que por ello se procedió a determinar los créditos en forma presuntiva, por lo que esta circunstancia no es suficiente para tener por debidamente motivado dicho acto, ya que adolece de la exposición pormenorizada de los motivos, razones y circunstancias particulares en que la autoridad sustenta su actuación, lo cual es contrario a lo previsto por el artículo 38, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, pues no se indican los motivos por los cuales la información y documentación exhibida por el patrón no resultó suficiente. En efecto, no se encuentra justificado legalmente el incumplimiento del patrón indicado de las obligaciones a su cargo previstas en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos respecto de la obra en materia de fiscalización. En el considerando séptimo,
Se aborda el tercer agravio del escrito de demanda, donde se cuestiona medularmente la insuficiente fundamentación y motivación de la resolución impugnada por falta de elementos objetivos para concluir que se trataba de una obra de lujo, ello por virtud de una indebida valoración de los elementos de prueba allegados. Respecto, el proyecto propone declarar fundado también dicho concepto de impugnación. La autoridad fue omisa en justificar las razones por las que consideró que la obra observada se trataba de una obra de lujo y no de tipo medio, como se desprende de los documentos que se le exhibieron. Lo anterior es relevante, toda vez que para la determinación del costo de la mano de obra empleada por metro cuadrado en el año 2016, la autoridad consideró la cantidad de 1,321 pesos y para el año 2017 consideró la cantidad de 1,365 pesos, correspondientes a edificios habitacionales de lujo. En tal virtud, al haberse considerado que la obra correspondía a edificios habitacionales de tipo medio y no de lujo, la autoridad hubiese determinado un costo de la mano de obra empleada por metro cuadrado en los años 2016 y 2017 inferior al determinado en la resolución impugnada, de conformidad con el aviso mediante el cual se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, así como los factores, porcentajes de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, vigentes a partir del 1 de enero de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de ese mismo año, y el aviso mediante el cual se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, así como los factores de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, vigentes a partir del 1 de febrero de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de ese mismo año. En el considerando octavo, se aborda el cuarto concepto de impugnación, donde esencialmente la actora cuestiona la indebida fundamentación y motivación respecto de los elementos que la autoridad consideró para la determinación de la mano de obra empleada. Al respecto, el proyecto propone declarar infundado dicho concepto de impugnación. Contrario a lo sostenido por el accionante, para la determinación del monto total de la obra revisada, la autoridad demandada tomó en consideración los avisos parcialmente transcritos donde se advierte que respecto al año 2016 se utilizó el salario mínimo general vigente para la zona geográfica única y para el año 2017 se tomó como referencia la unidad de medida y actualización vigente para ese año. Por lo tanto, el hecho de que la autoridad hiciera referencia al área geográfica A en la resolución impugnada no le resta validez a su actuación, pues ha quedado demostrado en el proyecto que el cálculo del monto total de la obra revisada se llevó a cabo utilizando los parámetros correctos para su cuantificación, con excepción de lo determinado en los dos considerandos que anteceden. En el considerando noveno, se aborda el quinto concepto de impugnación, donde medularmente el actor cuestiona la indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada para determinar el valor de la mano de obra. En este punto, el proyecto propone declarar infundado ese concepto de impugnación. Se advierte que la resolución impugnada no se sustenta en ningún precepto contenido en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, como lo sostiene el actor, pues la única referencia que existe en la resolución debatida de la ley de referencia es al momento de citar los avisos descritos en los incisos A y B. Aunado a lo anterior, se advierte que la autoridad sí señaló en la resolución impugnada el número de metros cuadrados de la obra, como lo prevé la fracción primera del artículo 18 del Reglamento del Seguro Social, obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. Y es así, pues la autoridad señaló que la obra abarcaba 1,312.50 metros cuadrados en total, dato que coincide con el señalado en la licencia de construcción y en el reporte de información de la obra exhibidos como prueba por el demandante. En virtud de lo anterior, no existe la indebida fundamentación señalada por el actor y por lo tanto los argumentos se desestiman. En el considerando décimo, se aborda el sexto concepto de impugnación de la demanda, en el cual el actor cuestiona la falta de fundamentación y motivación sobre las cuotas que supuestamente no fueron pagadas por cada trabajador. En este punto, el proyecto propone declarar infundado el agravio expuesto, pues no era necesario que la autoridad demandada hubiese desglosado individualmente por cada trabajador las cuentas pendientes de pago, toda vez que para determinar los créditos fiscales, la autoridad demandada se apoyó en aquellos elementos que de acuerdo a sus experiencias consideró como probables en el caso, como son los avisos mediante los cuales se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, así como los factores de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas,
que anualmente se publican en el Diario Oficial de la Federación, porque así lo establece la fracción segunda y el penúltimo párrafo del precitado artículo 18 reglamentario. En el considerando 11º se aborda el séptimo concepto de impugnación de la demandada, el cual igualmente se considera infundado, toda vez que deriva de un procedimiento previsto en el artículo 18 del reglamento del Seguro Social obligatorio para trabajadores de la obra de la construcción por obra o tiempo determinado, sin que sea necesario que para la legalidad de dicha resolución se haya tenido que emitir un oficio de observaciones al que refiere el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, pues se trata de procedimientos totalmente distintos. Por último, el proyecto, dadas las razones antes vertidas, propone lo siguiente: declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que se emita una nueva resolución en la que 1. Se valore la información y documentación aportada por el actor al atender el requerimiento de origen y en su caso se funde y motive debidamente por qué dicha información y documentación es insuficiente para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados y salarios devengados que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones incumplidas, tomando en cuenta lo resuelto en los considerandos previos. En el supuesto de que se considere que la información y documentación aportada por el actor es insuficiente, al momento de determinar el valor de la mano de obra, se tome en consideración que la obra revisada es de tipo medio y no de lujo, también como ha quedado precisado en la parte considerativa, teniendo en cuenta los anteriores razonamientos. Sin más por exponer, es cuenta, Maxwell. Muchas gracias. Queda a consideración del Pleno de la Sala el proyecto del que se ha dado cuenta. El suscrito no tiene comentarios que realizar en relación al proyecto. Gracias, licenciado Duarte. En mi opinión, yo sí tengo dos comentarios y son en relación permítanme, es el considerando sexto. Está en el considerando sexto, en el que se dice que no está debidamente motivado el por qué la información proporcionada no está completa. Ahí difiero porque me parece que es sumamente claro. La autoridad le pide la información de 10 meses, el actor aporta la de 2 meses. Entonces, cuando le dice que habiéndole requerido de 10 meses y le señala cuáles, únicamente aportó de 2, con lo cual no cumplió debidamente, pues me parece excesivo pretender que haya una motivación mayor, o sea, de describirle qué documento de cada uno de los meses. Creo que es demasiada clara el incumplimiento y entonces no creo que requiera más. Ese es por lo que veo. En el resto del proyecto estoy a favor, pero no estoy a favor en cómo se maneja el efecto. Si bien coincido en que el considerando séptimo es fundado, puesto que la autoridad lo dice muy claramente, es omisa en justificar las razones por las que se consideró que se trataba de una obra de lujo, a la hora que se lleva al efecto, vemos que el efecto es para que se considere que la información y documentación aportada por el actor es insuficiente para determinar el valor de la mano de obra y tome en consideración que la obra revisada es de tipo medio y no de lujo. Yo no podría afirmar si es de tipo medio. Creo que el efecto debería de ser en todo caso para que la autoridad le funde y motive las razones por las que la consideró de lujo y no que descartemos desde este momento que no es ya de lujo y la estemos considerando de tipo medio. Son las dos observaciones que tendría. En sí, contra el considerando sexto y contra el efecto que se le está dando al hecho de que se ha fundado el considerando séptimo. Esas son nada más las observaciones que tengo. Gracias, Maxwell, presidente. En el caso del ponente, sostengo las consideraciones del Ok. Si no hay más comentarios, le pido al secretario que por favor tome votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente, se procede a tomar la votación correspondiente. Licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. A favor del proyecto. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Magistrado Alberto Romo García.
En contra del proyecto y me reservo el derecho de formular un voto razonable. Señor magistrado presidente, le informo que hay mayoría de 2 votos a favor con el sentido del proyecto y 1 en contra con voto particular que formulará el magistrado Alberto Romo García. Muchas gracias. Tiene nuevamente el uso de la voz el licenciado Rogelio Olvera. Gracias, magistrado presidente. Por parte de la segunda ponencia de esta sala, no hay más asuntos listados para la presente sesión. Gracias. Señor magistrado presidente, me permito informarle que el sentido de los proyectos aprobados en la segunda ponencia es el siguiente. Respecto del expediente 570-18-20-01-2, la votación fue aprobada por mayoría de votos en el sentido de sobreseerse en el juicio. Respecto al expediente 490-16-20-01-8, el sentido de la votación fue aprobado por mayoría de votos con el sentido de reconocerse la validez de la resolución impugnada, no reconocerse el derecho subjetivo de la lectora respecto a la solicitud de devolución y no reconocerse el derecho a la indemnización de daños y perjuicios a favor de la demandante. Respecto al expediente 1140-17-20-01-8, el sentido fue aprobado por mayoría de votos, la votación, perdón, y el sentido es declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos. En cuenta, señor magistrado presidente, de los asuntos listados correspondientes a la segunda ponencia. Muchas gracias, secretario. ¿Existe algún otro asunto pendiente en el orden del día, secretario? No, magistrado presidente, fueron todos los asuntos. De acuerdo. Pregunto al Pleno si tiene alguna otra cuestión que quieran tratar en esta sesión. No, señor magistrado presidente. Bueno, magistrado presidente. De acuerdo. En esa consideración, entonces voy a levantar la sesión, siendo las 12:08 del día de su inicio. Proceda, secretario, a detener la videograbación. Asimismo, se le instruye para que elabore el acta de la presente sesión, la cual será aprobada en sesión privada el día 28 de septiembre de 2020, y para que vigile que por conducto de la delegación informática de esta sala, la presente sesión se transmite en el medio electrónico implementado por esta sala, visible en el canal de la plataforma digital YouTube TFJA Caribe. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego, Buenas tardes. Muchas gracias.